día, Magíster Máximo Huallanca. A continuación vamos a presentarle lo que es el predimensionado y diseño sismorresistente de edificaciones en concreto armado con las normas E030, E060 y el ALFI 318-2019, utilizando etapas. Los integrantes del grupo son Bucio Torres José, Guillermo Carrasco Alan, Marcial Duraño Zafat, Tasaico Paso David y quien le habla Torres Castrillón Diosif. Voy a hacer una breve presentación sobre este trabajo cuyo objetivo es brindar los criterios fundamentales para el predimensionado y diseño sismorresistente de edificaciones en concreto armado, conforme a las normas técnicas peruanas, la E030, que es el diseño sismorresistente, E060, que es el concreto armado, y el Código Internacional ASI 318 de 2019. En esta presentación se van a abordar conceptos claves sobre el comportamiento estructural entre sismos, selección adecuada de secciones iniciales, verificación de las normativas y la aplicación práctica mediante el software TAPS y muchos más. Más adelante se va a ver. Ahora vamos a ver con el punto de las irregularidades en planta. Vamos a hablar sobre la irregularidad torsional y cómo debemos solucionarlo. Bueno, aquí lo que tenemos en la diapositiva es que esto ocurre cuando la rigidez lateral del edificio no está uniforme, no está distribuido en la planta, causando grandes desplazamientos y rotaciones en el perímetro durante el sismo, así como podemos ver en la imagen. Y esto suele pasar cuando los elementos, como por ejemplo los núcleos de escaleras o los ascensores, están concentrados en un solo punto, lejos del centro de la masa del edificio. También tenemos que el modo principal de vibración se vuelve torsional, es decir, que la estructura gira alrededor del núcleo rígido, y esto se pueden producir concentraciones de deformación en zonas con menor rigidez, como en las esquinas blandas, lo cual aumenta el riesgo del daño estructural severo. Aquí también observamos que la excentricidad entre el centro de rigidez y el centro de masa genera un momento torsional peligroso. Este momento funciona como un pivote que es destructivo durante un sismo, como se evidencia en la imagen que presentamos aquí, que es en el caso de un caso en Venezuela, después de un terremoto en 1997. Ahí vemos, se observa cómo hubo una torsión, ¿no? Debido a la centricidad, todo es centricidad. La solución es que se debe distribuir la rigidez lateral de manera más simétrica en planta, para que el centro de rigidez y el centro de masa estén más cercanos. Y es así que se va a reducir lo que es el efecto de torsión. Aquí, como podemos ver en la imagen, acá tenemos una distribución de muros. Esta es una solución, ¿no? Una distribución de muros y un control de torsión. Aquí, tenemos que evitar lo que es la mala distribución de muros, ya que eso es lo que incrementa los efectos torsionales. Se deben compensar rigideces a lo largo de la planta para que así se puedan evitar asimetrías. Hay que ubicar los muros buscando la cercanía entre el centro de rigidez y el centro de masa. Y tenemos que minimizar excentricidades, que eso va a reducir los efectos torsionales y mejorar el desempeño sísmico. Tenemos lo que es la regularidad en planta, esquina central. ¿Cómo es que tenemos que solucionar? Primero hay que ver lo que es, aquí observamos una irregularidad en altura, en el cual es tipo un piso débil. Esta irregularidad se va a clasificar considerando las dimensiones de la esquina entrante en relación con la planta. Puede generar incertidumbre en la predicción de la respuesta estructural, afectando el comportamiento del diafragma, que puede volverse flexible entre cargas laterales. La interacción entre el ingeniero estructural y el arquitecto tiene que ser clave en sí para que puedan definir soluciones. Este criterio de estructuración, por ejemplo, se suele sugerir ligeras modificaciones arquitectónicas, como reducir la dimensión de la esquina entrante. Por ejemplo, si tenemos la dimensión de la esquina de 3.5, reducirla a 1.5 metros sin alterar la forma general de la edificación, ¿no? Para que sea todo esto eh, tenga la misma forma, pero ya más segura. El punto 4. Irregularidad en planta, discontinuidad del diafragma.
¿Cómo solucionarlo? Esta irregularidad ocurre cuando el diafragma, generalmente la losa del piso, tiene grandes aberturas o zonas debilitadas, lo que impide una distribución adecuada de fuerzas horizontales durante un sismo. Solución: diseñar las losas continuas y suficientemente rígidas para reforzar las zonas cercanas a las aberturas con vigas de borde o de amarre y evitar aberturas excesivas que comprometan la rigidez. Si las aberturas son necesarias, deben planificarse estratégicamente para no interrumpir el flujo de cargas. Bueno, prosiguiendo con la exposición, la irregularidad en planta, sistemas paralelos, ¿cómo solucionarlo? La irregularidad en planta, ¿cómo podemos solucionarlo? Cuando los sistemas estructurales como muros o pórticos no son paralelos entre sí, pueden generarse torsiones y desplazamientos irregulares durante un sismo. ¿Cómo podemos solucionar esto? Organizando los elementos principales para que sean lo más ortogonales posible en ángulos de 90 grados, usar juntas sísmicas para separar partes con diferentes orientaciones, reforzar la estructura con muros de corte, marcos rígidos o núcleos en posición estratégicos. Aplicar un análisis dinámico para verificar y corregir los efectos torsionales. Es una foto de cómo sería un sistema, no, una irregularidad en planta, sistema, de un sistema no paralelo. Irregularidad en altura, piso blando, ¿cómo solucionarlo? Bueno, el sistema de pisos blandos, un piso blando ocurre cuando el nivel, por ejemplo, el primer piso es mucho más flexible o débil que los demás pisos superiores, lo cual puede provocar colapsos durante un sismo. ¿Cómo solucionarlo? Aumentar la rigidez del piso blando colocando muros estructurales, marcos rígidos o refuerzos metálicos. Distribuir uniformemente la rigidez entre los niveles. Reducir aberturas excesivas, por ejemplo en el estacionamiento abiertos. Y aplicar aisladores sísmicos o disipadores de energía en el diseño si es que éste lo permite. Punto 7. Irregularidad en la altura. Piso débil. ¿Cómo solucionarlo? Un piso débil representa menor resistencia en comparación con los pisos superiores o inferiores, lo que puede provocar fallas localizadas en un sismo. Suele ocurrir en primeros niveles con pocas paredes o columnas delgadas, como en estacionamientos. Solución: aumentar la resistencia de los elementos estructurales en ese nivel. Columnas, muros, usando secciones más grandes, materiales más resistentes o agregando muros de corte. También puede redistribuirse la rigidez para que el piso trabaje de manera más uniforme con los demás. Punto 8. Irregularidad en altura. Irregularidad de masa o peso. ¿Cómo solucionarlo? Esta irregularidad sucede cuando un piso tiene una masa significativamente mayor que otros. Por ejemplo, cuando se instala maquinaria pesada o una piscina. Esto va a generar esfuerzos sísmicos concentrados que la estructura no puede soportar adecuadamente. La solución sería evitar concentrar grandes cargas en un solo nivel, y se debe planificar la distribución del peso de manera más uniforme entre los pisos. Si la concentración es inevitable, se deben reforzar los elementos estructurales en ese nivel y en los inferiores para resistir el aumento de fuerzas. Continuando, irregularidad en la altura. Irregularidad geométrica vertical. ¿Cómo solucionarlo? Según la norma sísmica peruana E030, esta irregularidad se presenta si la dimensión en planta de la estructura sismo resistente, dimensión sin considerar voladizos, es mayor al 130% de la dimensión correspondiente al piso adyacente, como se puede observar en la imagen, donde el piso inferior tiene que ser B2, tiene que ser mucho mayor al piso superior B1. Y tenemos la siguiente regla, que B2 sobre B1 tiene que ser mayor o igual que 1,3. ¿Cómo solucionamos esto? Según el criterio de estructuración, se sugiere que la arquitectura que la diferencia de longitud de B2 con respecto a B1 sea menor al 30%, demostrando la importancia de la interacción entre arquitecto e ingeniero estructural. Como se puede observar, el B2 tiene que ser supuestamente mayor al 30%, pero acá se observa que es más del 30% y se ve un colapso, porque no puede aguantar bien la estructura. Irregularidad en alturas. Discontinuidad en los sistemas resistentes.
Según la norma sísmica peruana E030, esta discontinuidad se presenta cuando un elemento que soporta más del 10% de la fuerza cortante de un entrepiso, al pasar de un piso al otro, tiene un giro de sección transversal o un desalineamiento de sus ejes verticales mayor al 25% de la dimensión del elemento. Cuando existe un entrepiso con un elemento discontinuo que soporta más del 25% de la fuerza cortante del entrepiso, la norma considera discontinuidad extrema. Un ejemplo de esta discontinuidad son los denominados muros banderas, donde la mayor dimensión del elemento crece en el piso determinado y se produce un desplazamiento entre los ejes verticales de ambas secciones E. Acá podemos ver la sección E, donde tenemos una dimensión mayor y se produce un mayor desplazamiento al ser más grande el piso. Y según el criterio de estructuración, desde el predimensionado de los elementos estructurales, controlar los cambios bruscos de elevación de la sección de los mismos. Objetivos del predimensionado. Aquí los objetivos principales de por qué uno realiza estas predimensiones es que se busca garantizar el comportamiento estructural, que las dimensiones preliminares se aseguren resistencia, rigidez y ductilidad sísmica. También se busca optimizar el diseño estructural, por ejemplo, reducir rediseños y facilitar decisiones de materiales y distribución. También en la distribución eficiente de cargas, se busca transmitir cargas correctamente y evitar concentraciones de esfuerzos. Y para seleccionar el sistema estructural adecuado, hay que elegir entre pórticos, muros de corte o sistemas duales según el proyecto. Todo esto nosotros podemos referirnos con la norma 060, el AG 328-2019, también en el libro no, pues, de Antonio Blanco Blas. Continuando con la exposición, ahora vamos a hablar sobre lo que se mencionó de vigas. Para ello, debemos basarnos en el código ACI 318-19, capítulo 18.6, que nos indica las consideraciones prácticas que debemos tener en cuenta para predimensionar una viga, las cuales nos menciona. Como primer punto tenemos que el predimensionado de vigas ante cargas sísmicas se aconseja L10 sobre hasta L12, siendo L la luz de la viga, que se considera en términos como la longitud entre caras internas de la columna. Además, también la relación ancho-alto debe ser mayor o igual a 0.30. Sin embargo, la experiencia en campo aconseja o recomienda que la base sea mayor o igual a 0.5 veces, es decir, 50 veces la mitad, la altura de la viga con esto, y con esto se va a evitar lo que son problemas de torsión, como se puede ver. Además, entonces teniendo en cuenta ello, el ancho mínimo de las vigas debe ser de 25 centímetros, que se encuentra acá, y la longitud de la viga debe ser mayor a 4 veces la altura útil, conocida como T. También nos señala el profesor Blanco que el ancho de la viga puede variar entre 0.30 a 0.50 de la altura H. La norma peruana de concreto armado es 0.60 en su artículo 21.5.1.3, indica que las vigas deben tener un ancho de mínimo no menor de 0.30 de la altura ni de 25 centímetros para el caso de que éstas formen parte del sistema resistente a sismo. Esta limitación no pide tener vigas de menor espesor, ya sea de 15 o 20 centímetros, si es que se trata de vigas que no forman pórticos. Asimismo, existen también dimensiones típicas para los diversos casos de longitud para vigas, en cual va a depender netamente de la luz de la viga, ya sea menor o igual a 7.5 o 6.5 o 5.5. Vamos a tener diversos ya dimensiones que se suelen usar para poder dimensionar o diseñar una obra, como se pueden ver las siguientes. Bueno, prosiguiendo con la exposición, el predimensionamiento de columnas. El predimensionamiento de columnas en ingeniería civil es una etapa inicial del diseño estructural que nos permite estimar las dimensiones mínimas de las columnas antes del análisis estructural detallado. Sirve como guía para asegurar que las columnas tengan una rigidez y resistencia suficientes para el inicio del proyecto. La columna de concreto armado en edificaciones comunes y para edificaciones de baja y media altura hasta 10 pisos se vendría como esta fórmula, donde el AC es el área mínima de la sección transversal de las columnas en centímetros cuadrados, el PU es la carga axial del diseño en kilonewtons y el FC es la resistencia a compresión del concreto.
Y el factor 0,35 representa el valor aproximado de la eficiencia estructural y seguridad. Para columnas interiores, la relación de lados recomendada es H sobre B, donde H es el lado mayor y B es el lado menor, debería ser menor o igual a 2. Y el tamaño mínimo, según normas prácticas, en edificaciones de 1 a 3 pisos, el ancho mínimo es de 25 por 25, en edificaciones de 4 a 7 pisos, 30 por 30, en edificaciones de 8 a 12 pisos, mínimo de 40 por 40. Bueno, continuando, tenemos el predimensionado de las losas macizas y losas aligeradas armadas en una dirección. Según las recomendaciones del profesor Blanco Blasco, para losas aligeradas armadas en una dirección, tenemos que la altura H de las losas aligeradas podrá ser dimensionada considerando los siguientes criterios, donde la altura a 17 centímetros tenemos luces menores a 4 metros. Cuando esté comprendida entre 4 metros a 5 metros es de una altura de 20 centímetros, de 5 a 6,5 metros es un espesor de 25 centímetros y de 6 a 7,5 metros un espesor de 30 centímetros. Se debe entender que H expresa la altura o espesor total de la losa aligerada y por lo tanto incluye los 5 centímetros de la losa superior y el espesor del ladrillo de techo. Los ladrillos serán de 12, 15, 20 y 25 centímetros respectivamente. Otras recomendaciones son que el arquitecto y el ingeniero deben tener en cuenta en la determinación de la altura del piso a piso, el espesor anteriormente indicado y las consideraciones de 5 centímetros adicionales para el denominado piso terminado. El dimensionamiento anterior será válido para aligerados armados en una dirección en caso de que se tengan sobrecargas normales de orden máximo de 300 a 300 kilogramos fuerza por metro cuadrado. Para sobrecargas mayores o en caso de existir tabiques de albañilería de ladrillos importantes aplicados sobre ejes perpendiculares al armado de los aligerados, es factible que se requiera un espesor mayor, sobre todo en casos de luces cercanas a los límites máximos señalados. Por ejemplo, para un centro comercial donde se especifica 500 kilogramos fuerza por metro cuadrado de sobrecargas, si estuviera paños de 5,5 metros de luz, es probable que se requiera un aligerado de 25 centímetros de espesor en lugar de 20 centímetros indicados anteriormente. Cuando existen tabiques de ladrillos paralelos a la dirección de las viguetas, es frecuente diseñar una viga chata o colocar una doble vigueta con la intención de reforzar el techo para la carga aplicada. Cuando los tabiques están dispuestos en forma perpendicular a la dirección del aligerado, no es factible colocar una viga chata, pues la carga está aplicándose como una carga concentrada sobre una vigueta y por lo tanto a veces es necesario aumentar el espesor del techo. Otras recomendaciones son que las losas macizas pueden ser dimensionadas en forma aproximada considerando los espesores menores a 5 centímetros a los indicados para las losas aligeradas. Así puede tener que cuando las luces son menores o iguales a 4 metros, se utiliza un espesor de 12 centímetros. Cuando son de 5 metros, 5,5 metros, de 15 centímetros, de 6,5, 20 centímetros y de 7,5, 25 centímetros. Este dimensionamiento puede disminuirse si se consideran losas armadas en dos direcciones. Las losas macizas trabajan como un elemento de dos direcciones a menos que no se tengan una dirección bordes formados por vigas o muros. Por eso, si la losa tiene sus 4 bordes formados por vigas, tendrá un comportamiento natural en dos direcciones, y si solo hay 2 bordes apoyados en una dirección, se tendrá un trabajo como losa armada en una dirección. Según la norma técnica peruana E060 y en el artículo 9.6 tenemos esta tabla de peraltes o espesores mínimos de vigas no preesforzadas o losas reforzadas en una dirección a menos que se calculen las deflecciones. Esta tabla nos permite hallar el espesor o peralte mínimo de las vigas y como se puede observar acá tenemos cuando son simplemente apoyadas con un extremo continuo, ambos extremos continuos o en voladizo. Los elementos, cuando son losas macizas en una dirección o losas vigas o losas nervadas en una dirección, se aplica dependiendo del tipo. La norma técnica peruana es 060, en el artículo 9.6 tenemos las siguientes reflexiones, que estas son especificaciones que nos ayudan a evitar el cálculo de la deflexión y siempre y cuando no existan muros en la dirección perpendicular a los nervios, lo cual demanda que el espesor de la losa aligerada se incremente.
En caso de muros de la dirección paralela al nervio, se recomienda la construcción de vigas chatas. Estas ecuaciones permiten obtener un espesor requerido de losas macizas de tal manera de satisfacer condiciones de deflexiones. En estas ecuaciones intervienen la rigidez de la viga, la relación de la rigidez es viga sobre losa y la condición del paño en el estudio, la rigidez torsional de la viga de borde y la resistencia a afluencia del acero de refuerzo. Muchas gracias.